Oseas capítulo 4 y versículo 9 dice así: y será el pueblo conforme al sacerdote, le castigará por su conducta y pagaré conforme a sus obras. La Biblia dice, escuche bien, que el pueblo va a ser conforme al sacerdote. Cuando hablamos del sacerdocio de Adán, entonces ¿quién era el pueblo? Si quieres tener un ministerio bendecido, un ministerio exitoso, entonces empieza por el ministerio de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque ahí es el sacerdocio. El pueblo que Adán tenía para ministrar no eran los animales, hermano, porque ellos no adoraban. ¿Sabe quién tenía que ser ministrado? Era su esposa. Y como dice la Biblia, y será el pueblo igual al sacerdote. Entonces, y será el pueblo igual al sacerdote. Dice, castigaré por sus maldades, por sus pecados, pero también pagaré conforme a sus obras. Cuando tú, hombre, cuando tú, varón, como sacerdote del Señor, en tu casa, en tu familia, las obras que tú haces son buenas, entonces Dios te va a dar según tus obras. Entonces Dios te va a retribuir. Entonces Dios te va a bendecir. Porque algo que tiene Dios es que es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios que es verdadero, es un Dios que nunca debe nada a nadie. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que bendice a Dios, Dios también lo bendice. Como el pueblo tendría que ser igual que el sacerdote. Adán ministraba a sus hijos de la ofrenda, de las primicias, pero de por medio había cadenas de pecado. Entonces, ahí su hijo mata a su hermano. Otra de las cosas muy importantes que usted debe entender es que Adán no solamente como sacerdote, sino que Adán como padre, él tenía que formar la imagen paterna sobre sus hijos. Amén. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 17, lea conmigo, ¿qué es lo que estaba pasando con Adán? Algunos dicen, oh, qué malo era Caín, qué malo era Caín. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Mateo 7, 17, dice la palabra del Señor: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo buen árbol, todo buen padre va a dar buenos hijos, todo mal padre da malos hijos. Amén, hermano. Entonces por eso es que Caín nace con eso, con ese odio, mata a su hermano y estaban esclavizados del odio. ¿Por qué? Todo buen padre da buenos hijos. Ahora, nosotros siempre estamos ministrando aquí del Colegio Cristiano El Aposento Alto. Yo he entendido una gran realidad. Para cambiar a nuestros hijos, primeramente tienen que cambiar los padres. Trato mucho con la juventud también, pero porque hay padres a veces que están disgustados porque su hijo todavía sigue en las malas andanzas por una razón. Porque todo lo que aquí los profesores lo pueden dar, o en cualquier colegio cristiano, lo que los profesores pueden darlo, el esfuerzo y el sacrificio, la enseñanza, ¿sabes? Cuando llegan a su casa, entonces encuentran otro tipo de profesores, encuentran otro tipo de padre, encuentran un padre amargado, encuentran un padre grosero, un padre borracho, un padre implacable, duro, contumaz. Entonces los jóvenes se confunden y lo que aquí se trata de formar, entonces en la casa lo destruyen. ¿Y quienes lo destruyen? Son los mismos padres. ¿Cómo podremos cambiar nuestra juventud? ¿Cómo podremos cambiar a nuestros adolescentes? Solamente cuando los padres comiencen a cambiar. Entonces en la casa, después de haber venido al colegio, los jóvenes llevarán una buena enseñanza. Entonces los padres también en la casa, de hombres sólidos, de hombres responsables, de hombres santos, para la gloria del Señor. Hace un tiempo atrás yo tenía un centro de rehabilitación en una provincia en la cual estaba pastoreando. Y en ese centro de rehabilitación venía mucha gente que quería salir del vicio, del alcoholismo y de la drogadicción, de la delincuencia. Y alternativas se le da bastantes. Cuando ellos eran cambiados, ellos eran restaurados, eran sanados, eran libres de sus ataduras. Entonces cuando llegaban a su casa, su familia, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus padrinos venían y le decían: qué gusto, cómo me alegro que hayas cambiado. Ya no eres el joven que estaba en la calle, ya no estabas el maloliente, ya no eres el delincuente que eras antes. Te han ayudado bastante, el Señor te ha ayudado, pero ven, vamos a celebrar, tómate una cervecita. No, pero yo no puedo tomar. Pero qué de malo, tú sabes que solamente un poquito, vamos a celebrar. Qué ignorancia. A veces lo sacan del centro y dicen: pastor, dame permiso, voy a ir, es el cumpleaños de mi compadre,
y me ha dicho, mi familia ha dicho que vaya, que quieren estar juntos. ¿De qué sirve enseñarles? ¿De qué sirve ministrarles? ¿De qué sirve que Dios lo limpie, que Dios lo purifique, cuando en su casa encuentran la pudredumbre de pecado? Cuando la contaminación no está en las calles, la contaminación está en su propia casa. Por eso la Biblia dice que todo buen padre da buenos hijos, que todo buen árbol da buenos frutos. La juventud necesita ser cambiado, y para ser cambiado necesita mucha responsabilidad de los padres. Adán había quebrantado la ley, los hijos vienen cargando una cadena de maldición, de pecado. Es ahí donde se necesita un libertador. Cuando Caín tiene lleno de odio, lleno de amargura, y comienzan muchas cosas malas, entonces alguien tenía que venir a libertarlo. Su imagen de santidad se había perdido. Necesitaban a alguien quien lo vuelva a restaurar, quien lo vuelva a comprar, quien lo vuelva a dar la imagen perdida, la imagen paterna, la imagen sacerdotal. Necesitaban un sumo sacerdote, necesitaban a alguien quien pueda limpiar sus pecados. Por muchos años se hacían holocaustos y sacrificios. Si el hombre pecaba, hacían holocaustos de becerros, de machos cabríos, hacían holocaustos de corderos y lo presentaban delante de Dios. Pero eso era, y perdonaba a Dios los pecados. Pero necesitaban un sumo sacerdote que venga a dar su vida una vez para siempre, para que la humanidad ya no siga esclavo del pecado, para que la humanidad ya no siga siendo esclavo del vicio, para que el diablo ya no siga esclavizándolo con su yugo de hierro a los hombres, a los jóvenes, a las señoritas. Necesitaba venir un libertador, y ese libertador se llama Jesucristo, nuestro Señor, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Todopoderoso, aquel que ha vencido al diablo, aquel que ha vencido las tentaciones, aquel que ha vencido el pecado. Póngase de pie y apláudele fuertemente a Jesucristo, porque Él es quien rompe tus pecados. Si en esta tarde tú has venido lleno de pecado, lleno de culpa, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de amargura, de resentimiento, hoy apláudele a Cristo, porque Él es el único que puede romper tus cadenas. Aleluya. A devolvernos lo que el diablo nos había robado. Por eso es que Jesús viene, y Jesús toma y nos devuelve esa imagen. Jesús se pone como el sacerdote de la humanidad. El sacerdote era aquel que imploraba al Señor a favor del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, Él, antes de llegar a ser molido por nuestros pecados, comenzó y siempre estaba intercediendo por nosotros como gran sacerdote hacia el Padre. Del versículo 9, por favor, San Juan 17:9, fuertemente. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús ya estaba sintiendo y le faltaban pocas horas para ir a morir en la cruz del Calvario, a ser molido por nuestros pecados. Y se fue al monte y comenzaba a llorar delante del Padre, y comenzaba a poner a sus discípulos. Él comenzaba a visualizar a sus discípulos y decía así, y oraba a su Padre de la siguiente manera: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Miren ese corazón que tenía Jesús hacia sus discípulos. Comenzaba a orar, comenzaba a clamar por aquellos discípulos, comenzaba a clamar y lo decía: Padre, guárdalo a mis discípulos, guárdalo a aquellos que tú me has dado, aquellos que han escuchado mi palabra, guárdalo y no lo dejes caer en tentación. Señor, guárdalo de todo pecado. Haz que ellos sean grandes hombres, haz que ellos sean bendecidos en esta tierra, haz que mi plan se cumpla en su vida. El intercesor, él estaba intercediendo al Padre por sus discípulos. Él estaba intercediendo ante el trono del Padre. Ahora usted me dice: pastor, solamente era por los discípulos de aquellos tiempos. Verso 20. Miren cómo extiende Jesús su oración. Y todo el capítulo 17 usted puede leerlo con detenimiento. Pero el verso 20 dice así: mas no te ruego solamente por estos. Ya oró por sus discípulos. Ahora dice: no solamente te ruego por mis discípulos que están ahora. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo está diciendo por aquellos que han de escuchar el mensaje a través de estos discípulos y han de creer en mi nombre.
por ellos, por todo aquel que recibe el evangelio a través de los discípulos, yo también te pido para que tú lo bendigas. Yo también te pido para que tú lo guardes. Yo también te pido por ellos para que ellos sean protegidos. Yo quiero decirte algo: yo estoy bajo el manto de intercesión del sumo sacerdote. Allá muchos años atrás, más de 2000 años atrás, alguien hubo que intercedió por mí, porque yo escuché la voz de Jesucristo, porque yo escuché el mandato de Cristo a través de los siervos, a través de los discípulos. Y si yo lo escuché, también tú escuchaste. Tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque escuchaste el evangelio. Y aunque tú nunca te hayas dado cuenta, hace 2000 años atrás ya tú estabas siendo cubierto por una oración poderosa, por una cobertura poderosa, para que tú en este día seas salvo. Así es que yo te animo a rehusarte a vivir en pecado. Rehúsate a vivir en el fracaso. Levántate, porque alguien intercedió por ti hace muchos años, y ese alguien es Jesucristo el Señor. ¿Tú has entendido este versículo? Jesucristo estaba intercediendo por ti y por mí. Y si Él intercedió por ti y por mí, intercedió por tus hijos y por tus nietos y por tus bisnietos. Todo aquel que escuchó la palabra a través de la boca de los discípulos y creyó en el nombre de Jesús, está bajo la cobertura de oración de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. Y es más, aún la Biblia dice que hasta el día de hoy todavía Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Entiende esta verdad que cambiará el rumbo de tu vida. Hoy tú tienes que creerlo al Señor. Cuando salgas de esa puerta para afuera, tú salgas creyendo que tú nunca estuviste solo, que tú nunca estarás solo. Yo siempre he dicho: yo no voy a morir el día que el diablo quiera matarme. Yo no voy a morir el día que el cáncer quiera matarme. Yo no voy a morir el día que los brujos y hechiceros quieran matarme. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo intercedió por mí hace miles de años atrás, y esa oración poderosa me protege. Tú no vas a morir cuando los doctores te hayan desahuciado. Tú vas a morir el día que Dios quiere llevarte a su presencia. Aleluya. Ponte de pie y apláudele. Hay una unción poderosa aquí para sanar las enfermedades. Rehúsate a vivir enfermo. Rehúsate a vivir con ese cáncer. Dile: no puedo vivir así. Jesucristo ha sanado mis enfermedades. Jesucristo ha clamado por mí. Vamos, vamos. Apláudele al Señor. Los hijos están siendo libres. Dile: yo me rehúso a que mi familia se destruya. Yo me rehúso a que mis hijos vivan en la esclavitud del vicio. Me rehúso a que mi matrimonio se destruya, porque Cristo intercedió por mí. Aleluya. Glorioso Cristo. Glorioso Cristo. Nunca te sientas solo. Nunca te sientas que nadie se interesa en ti. Nunca te sientas que eres lo peor de la tierra. Tú eres alguien importante. Jesucristo oró por ti, visualizándote. Antes que tú estés aquí, antes que tú nacieses, la intercesión de Jesús estaba para guardarte, para cuidarte. Aleluya. Oh, bendito Dios. Jesucristo, Él vino a tomar el sacerdocio y a devolvernos lo que Adán había perdido en el huerto del Edén. Ahora podemos decir que somos hijos de bendición para la gloria del nombre de Jesús. Tome sus asientos, por favor. Jesús, como sumo sacerdote, comenzaba a interceder. Un día los brujos juraron destruirme. Es donde Dios me habló y me dijo: dile a los brujos que ellos no te van a matar el día que ellos quieren, ni el día que tus enemigos quieran destruirte. Y Dios me dijo un día, y eso cambió mi vida para siempre: si tú un día mueres, es porque yo te quise traer a mi lado. Yo quiero decirte, yo y mi familia y todos los que creen en el nombre de Jesucristo, no deben tener temor a las malas noticias. No deben tener temor a las cosas que está escuchando usted en el mundo, porque el día que usted muera es porque Dios le ha querido llevar a su presencia. Pero para eso usted tiene que creer lo que Dios ha dicho en su palabra bendita. ¿Te ha desahuciado el médico? A mí también me desahució cuando tenía 6 años de vida. Pero aquí estoy predicándote porque el médico, él ha estudiado y él sabe mucho. Pero quiero decirte algo: el médico de médicos, nuestro sumo sacerdote Jesucristo, ha vencido a la enfermedad y a la muerte con poder. ¿Te han dicho a ti que tú eres lo último de la tierra?
Te han mentido, te han engañado. Te ha dicho a ti tu padre, quizás te ha menospreciado, quizás tu padre te ha abandonado y ha pensado que te vas a morir. ¡Mentira! El Padre de los padres te ha sostenido y te seguirá sosteniendo hasta el día que te vayas a su presencia. Aleluya. Bendito sea Jesús. No te pido solamente por ellos, sino que te pido por todo aquel que escuche mi palabra y cree en mí a través de la boca de estos discípulos. Quiero decirte, cada vez que tú predicas a una persona, amigo, tú que me visitas en este día, cada vez que tú escuchas el mensaje de Jesucristo, estás entrando bajo esa oración intercesora poderosa de Jesucristo. Una vez que tú hayas recibido a Jesús en tu corazón, entonces tú puedes decir también alegremente: Jesucristo intercedió por mí también, por cuanto he creído en la palabra de los discípulos de Jesús. Amigo, el próximo domingo no vengas solo, ven con tu familia. Tienes un enfermo en casa, tienes un desahuciado, tienes un endemoniado, tráelo, porque aquí Jesucristo lo va a hacer libre. Tienes un hombre que se está hundiendo en la droga, en el pecado, tráelo, porque aquí encontrará palabra de vida eterna. Sabe, llegó el intercesor Jesucristo y Él nos devolvió la imagen perdida ahí en el huerto del Edén. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Hay una unción que está rompiendo cadenas en este día. Hay una presencia de Dios que está envolviendo las vidas. Oh, Ramanda, Raba, la. Los problemas se caen, hermano. Las enfermedades se van. Si tu cuerpo ha estado enfermo, si tu brazo no se mueve, ahora muévelo. En el nombre de Jesús. Si no te has podido doblar tu cintura, ahora dóblate, porque el Señor Jesús está aquí. Aleluya. Hay alguien que está recibiendo un milagro en este día. Hay alguien que está siendo tocado su cuerpo físico en el nombre de Jesús. Nunca te avergüences de decir: soy cristiano. No es cristiano aquel que está sumergido en el pecado. Cristiano es aquel que sigue a Jesucristo. Aleluya. No es cristiano aquel abusador de menores, violador y fornicario. Cristiano es aquel que sigue la palabra de Cristo. No es cristiano aquel mentiroso que te dice que solamente para un grupo de personas hay salvación. Cristiano es aquel que corre y se esconde en los brazos de Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Ahora andamos bajo la cobertura de Cristo. El viejo Buda un día se murió, hermano, y nunca se levantó. Budistas. José Smith un día desapareció y nunca se acercó. Cristo dijo: pero si yo me voy, un día regresaré para llevarles, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Déjale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Porque Él ha dicho claramente: y todo aquel que en mí cree no será avergonzado jamás. Punto número 2. Jesús recuperó el sacerdocio. El primer versículo de Judas, ¿lo encontraron? Hay algo muy grande ahí. Hay algo muy poderoso ahí. Judas 1. ¿Cuántos lo encontraron? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en ¿quién? ¿Cuántos creen que su vida está escondida en Jesús? El diablo no te puede tocar, hermano. Dice el libro de Judas: aquellos santificados por el Padre están escondidos en Jesucristo. Punto número 3. El precio que Jesús pagó por restituir lo que habíamos perdido fue muy grande. Fue su propio cuerpo. Fue su propio cuerpo. Usted puede leer en su casita o adquirir la separata que tiene los textos completos. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 4, para los que anotan, usted se va a dar cuenta de cómo es que Jesús entregó su propio cuerpo. Y dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, expiación de pecado no agradaron a ti, ni sacrificio ni ofrenda quisiste, mas me preparaste cuerpo y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo de los libros está escrito de mí. Está hablando el Señor Jesús, diciendo: primeros sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego:
Oh Dios, para hacer tu voluntad quita lo primero, para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados. Verso 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados, está sentado en la diestra del Padre. Por esa razón es que nosotros tenemos un precio muy alto, hermano, porque el precio que tú y yo tiene es la sangre, el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Ya no holocausto de animales, ya fue pagado una vez por todos. Amigo, tú que a veces todavía ofreces holocaustos de becerros, de animales, deja eso, porque ahora Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario para que ya no se haga más holocaustos. Ahora por la sangre de Jesús puedes entrar al lugar santísimo. Punto número 4. Jesucristo se entregó por amor y no por obligación. A Jesús nadie lo obligó a entregarse. Jesucristo se entregó por amor. Cuando estaban ahí, el momento preciso que ya iba a ser tomado Jesús por los soldados romanos, entonces Judas agarra y lo da un beso a Jesús en la mejilla, el beso de Judas. Y los soldados agarran a Jesús violentamente. Pedro, que estaba ahí entre los discípulos, saca su espada y la oreja del soldado en el piso. Mateo 6, 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora pedir a mi Padre que mande más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabe usted cuánto es una legión? Una legión es el cuerpo máximo de las tropas romanos, compuestos por la infantería y la caballería juntos. O también podemos decir que una legión es el número abundante e indeterminado de personas o de espíritus. Estamos hablando de muchas legiones. Y lo hubiesen obligado a venir a morir en la cruz del Calvario, él hubiese orado solamente: Padre, envía solamente una legión de ángeles para que destruyan a estos soldados. Por eso Jesús lo dijo a Pedro: ¿acaso crees que no me puedo defender yo? Pero es necesario que esto ocurra para que la profecía sea cumplida, para que yo salve al mundo. Agarró la oreja del soldado, lo puso en su lugar y siguió el soldado caminando. La profecía tuvo que cumplirse para que tú y yo tengamos vida eterna. En el nombre de Jesús. No fue por obligación, fue por amor a nosotros. Por eso la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha mandado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, solamente por amor. Así es que si Cristo se entregó a ti por amor, tú tienes que entregarte a Dios por amor. Eloí lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los gritos desgarradores de Jesucristo. Entre el mediodía y las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Jesús estaba llevando sobre él todos los juicios y los pecados del hombre y de toda la humanidad. Ninguna mente mortal podría jamás comprender la agonía de Jesús que él soportó cuando él estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese día la tierra se cubrió de tinieblas. A partir del mediodía hasta las 3 de la tarde aproximadamente, una oscuridad terrible, prácticamente como estas horas. ¿Se imagina usted que comience a oscurecer la noche a estas horas? Toda la naturaleza estaba sufriendo un cambio y toda la naturaleza estaba sufriendo algo diferente. Toda la naturaleza estaba siendo afectada. Había una tristeza tremenda. Las avecillas del campo buscando un lugar donde pasar la noche. Las bestias del campo bramaban desesperadamente porque la naturaleza estaba sacudiéndose, porque Jesucristo estaba clamando en la cruz del Calvario. Ese fue uno de los gritos de Jesús. Marcos capítulo 15 versículo 37. Nuevamente el Señor Jesús vuelve a gritar. Marcos capítulo 15 versículo 37. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿cómo es que Jesús da otro grito desgarrador? Desde el verso 36 voy a leerlo. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Verso 37.
mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ya estaba faltando pocos segundos para que Jesús muera. Entonces nuevamente Jesús comienza a gritar y grita así: ¡ah! Y expiró, murió. Fue un grito desgarrador que subió hasta el cielo, y el Espíritu de Jesús se separó el cuerpo, el alma y el espíritu, y el cuerpo cayó. Por ese grito hubo un terremoto. El velo del templo fue rasgado, y por ese velo rasgado está simbolizando que ahora todos podemos entrar al lugar santísimo para poder adorarle libremente al Señor Jesús. Puedes ponerte de pie y levantar tus manos. La muerte de Jesús nunca fue fácil. Eran gritos terribles que Jesús daba en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que nadie puede entender la muerte de Jesús si nunca vio a un ser querido quizás gritar de dolor, de sufrimiento, postrado en una cama. Hace algún tiempo atrás yo entendí esta verdad, pero lo entendí cuando estaba en un dolor profundo.